Mientras se van sumando, vamos a tener una oración en esta mañana. Vamos a comenzar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para la meditación en esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este día, porque tu iglesia puede estar reunida en diferentes hogares, pero en un mismo espíritu. Gracias por la bendición de estar con nuestros hermanos juntos a través de este medio virtual. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que sea tu espíritu el que hoy nos lleve a la meditación de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, si vamos a tener que hacer un poquito interactivo esta mañana. Me van a tener que ayudar. Si hablamos de personajes bíblicos, si hablamos de historias bíblicas, si hablamos de algún héroe de la fe, ¿cuáles son los que vienen a nuestro corazón en esta mañana? ¿Se acuerdan? A ver, pónganme ahí en los mensajes. También que participen los niños. No sé si está Alex por ahí, no sé si está Facundo, está Fede, está Martín, Sofía. Algún personaje de la Biblia, algún héroe de la fe, algún hombre o mujer, claramente, ¿no? Todos fueron ejemplos y son ejemplos en nuestra vida. A ver, alguien que me ponga algo. A ver, ¿cuál es el favorito? Si venimos en el tema virtual, ¿cuál de esos son mis favoritos? Puede ser Pablo, puede ser Pedro, puede ser David. A ver, alguno que me ayude, vamos. Hermanos, ¿están dormidos ahí? No. Alguien que me ayude a ver cuál es un personaje favorito. ¿Alguna historia? ¿Alguna historia? Bienvenido, Hernán. Daniel, dice Pablo. Gracias, Pablo. Josué, me dice Andrés. ¿Qué personaje, qué historia? Abraham, dice Débora. Bien. Mabel dice Abraham también. Moisés. Daniel. Inés dice Daniel. Mabel, Moisés. Abraham. Alicia. Bienvenida, Alicia. Hernán dice Abraham. ¿Cuántos seguidores tiene Abraham? Andrés dice Moisés, David, Daniel, Noé. Bien. Bien. Hermanos, ¿cómo se sumaron? Gracias, porque nos hace bien estar comunicados. Eliseo. Bueno, Mabel lo tiene por dos, ¿no? Eliseo de la Biblia, Eliseo que Dios ha puesto en su vida. Bien, y ahora si yo les digo, díganme algún personaje, héroe de la fe, que empiece con la letra S. Les digo uno, Samuel. A ver. ¿Algún personaje o héroe de la fe? Puede ser hombre, puede ser mujer, que empiece con la letra S. ¿Qué viene a mi memoria, a tu memoria? A ver. ¿Alguien se acuerda de algún personaje? Salomón. Bien, Mabel. Vamos. Un punto para Gaby también. Salomón. Bien. ¿Algún otro? A ver. Sara. Muy bien. ¿Qué memoria, hermanos? Bien, Federico, Sara. Vamos. Con ese de... Alguien que invistió a David por rey. Ese de... Bien, Inés, Sara. ¿Algún personaje que se acuerden de la Biblia? Puede ser hombre o mujer, que empiece con la letra S. Bien, yo les voy a ayudar. Podría ser Samuel, podría ser Saúl, podría ser Salomón, como puso Gaby, Sara. Pero ¿saben qué? En esta mañana les voy a presentar, Dios nos va a presentar a un héroe de la fe. Saúl, dice Federico. Bien, Saúl. A un héroe de la fe. Alguien que... Sansón. Bien, Gaby. Bien, vamos que podemos. Hay un
un héroe de la fe en la Biblia, que empieza con la letra S, en el cual no se han escrito muchos libros, como puede ser el caso de Saúl, puede ser el caso de Samuel, o capítulos, puede ser el caso de Simón, puede ser el caso de Sansón, también Simón Pedro, pone Mabel. Hay un héroe de la fe que se ha escrito solamente un versículo en la Biblia. Es una perla escondida en el Antiguo Testamento. Un solo versículo en la Biblia habla de este gran hombre de la fe. Empieza con ese, y no sé si lo conocen porque nadie lo nombró en esta mañana, y su nombre es Samgar. Vamos a leerlo, hermanos, si me acompañan, en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 31. Hoy vamos a ver la historia de este gran hombre de la fe que se llama Samgar. Dice Jueces, capítulo 3, versículo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Solamente un versículo en la Biblia habla de este hombre llamado Samgar. Después de él, dice el versículo, ¿después de quién? Vamos a ver que después de Ahod, que fue en esta época de los jueces, ¿se acuerdan? Si hacemos un poquito historia, en la época de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía, dice el último capítulo, porque en esos tiempos no había rey. Y Dios, ante la rebeldía del pueblo de Israel, ante el olvido, empieza a mandarle a pueblos que lo empiecen a llevar como esclavos. Fíjense lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusam Risataim, rey de la Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusam Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Así pasaba. El pueblo se había olvidado de Dios. Había caído en el paganismo. Se había inclinado tras otros dioses. Y como nos acordamos, en Éxodo dice, yo soy un Dios celoso. Dios le mandaba, como en este caso, al primer juez, Otoniel, al rey de la Mesopotamia, lo llevó cautivo, y él, Dios, levantaba un libertador y un juez y los libraba. Así fue el primer juez, Otoniel, el segundo fue Ahod, y el tercero fue Samgar. En este contexto histórico, dice después de él. Después de Ahod vino Samgar. Ahora, ¿quién era Samgar? Que poco se habla en la Biblia. Samgar, el mismo nombre, significa llamado a ser extranjero. Llamado extranjero. O sea, que no era israelita, no era del pueblo de Israel, no era hebreo, era un extranjero que se había convertido. Este hombre Samgar dice hijo de Anat. Si uno estudia un poquito, Anat era una diosa pagana, terrible. Dice que era una diosa de la dualidad. Aquellos que la adoraban por amor, y también la adoraban por guerra. La adoraban por la vida y le adoraban por la muerte. Le adoraban por la fidelidad y la promiscuidad. Era una diosa terrible. O sea que este hombre Samgar, que no era israelita,
que vivía entre los de Israel, se había convertido, cuyo padre y su pasado en un paganismo terrible, dice, mató a 600 hombres. Ahora, ¿por qué mató a 600 hombres? ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué pasaba en el tiempo de Samgar? ¿Por qué tuvo que salir a matar a 600 hombres? Si me acompañan en Jueces capítulo 5, versículo 6, nos va a dar una historia, nos va a dar un panorama de lo que pasaba en esos días. Dice Jueces capítulo 5, versículo 6, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. En los días de Samgar, eran días difíciles, eran días complicados, eran días donde había miedo porque el pueblo de Israel no salía a las calles. Hemos leído ahí, estaban abandonados los caminos, se apartaban por senderos torcidos y habían decaído. En los días de Samgar, días tristes, días de miedo. Y hemos leído recién en el versículo, dice que el cual mató a 600 hombres, ¿sí? Mató a 600 hombres porque amenazaban con su familia, amenazaban con su vida. Y no eran cualquier hombre, no era cualquier enemigo, eran los filisteos. Nosotros que somos cristianos y ya conocemos la historia de los filisteos, eran los archienemigos del pueblo de Israel. Una y otra vez batallaban con ellos. Pero aquí se enfrentan con este pueblo que era terrible, temible. Fíjense qué dice Éxodo capítulo 13. El pueblo de Israel está saliendo de la cautividad, está saliendo de aquellos años de estar esclavos. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Era tan terrible los filisteos. Éxodo 13, 17, que luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. O sea, podían haber ido en forma directa a la tierra prometida, pero no, Dios no lo dio. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Era un pueblo terrible, un enemigo terrible. Imponía miedo, saqueaban, destruían. Estos eran los filisteos. Y dice el versículo que estábamos leyendo en capítulo 3 de Jueces 31, mató a 600, no mató a uno, mató a 600 de estos hombres terribles de los filisteos. Y fíjense con qué lo mató, con una aguijada. Una aguijada era una lanza más o menos de 2 metros a 2 metros y medio. En la punta tenía como una especie de espátula que servía para el arado, para quitarle la tierra del arado y otros usos. Y también tenía una punta afilada, una aguja, de ahí viene la palabra aguijada, que servía para arriar a los bueyes. Este instrumento utilizó Samgar. Samgar utilizó este instrumento para matar a 600 filisteos. ¿Y por qué? ¿Por qué no utilizó espada? ¿Por qué no utilizó algún otro instrumento, otra arma? Fíjense lo que dice 1 Samuel. Hoy vamos a leer un poco la Biblia. 1 Samuel capítulo 13, versículo 19. Por eso es muy importante. Este único versículo de la Biblia nos habla de un gran hombre de la fe. Un gran hombre que era extranjero, de un pasado pagano.
utilizando una herramienta que era utilizada para el arado. Pero ¿por qué utilizó esa arma? Fíjense lo que dice 1 Samuel capítulo 13, versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja del arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. El enemigo, el filisteo, sabio, desarmó al pueblo de Israel. No le permitió tener espada ni escudo, nada. Solamente aquellos instrumentos que eran utilizados para el arado, a los cuales tenía que subir a los filisteos para que lo pudieran afilar. Este hombre Samgar, teniendo en su mano lo único que tenía, que le había dejado el enemigo, salió a pelear con los 600 filisteos. Ahora, Dios utiliza a personas impensadas, improbables, quizás a la vista del hombre incapaces, como fue Samgar. Fíjense que el primer juez de Israel fue Otoniel. Y dice la palabra de Dios que Otoniel era el hermano menor. ¿Quién iba a pensar que el hermano menor iba a ser un juez de Israel? No. En la lógica humana, en los pensamientos humanos, tendría que ser el primero, el que tiene más experiencia, el que tiene más capacidad, el que tiene más años. No, Dios utilizó al menor. Y el segundo juez, dice que fue Ahod, era zurdo. ¿Cómo Dios va a utilizar un zurdo? Yo soy zurdo y tenemos un montón de zurdos en la iglesia, pero el zurdo en la Biblia habla que estaba visto como era alguien incapaz, no era hábil, no era diestro, porque no era diestro. Era así. El zurdo era considerado como alguien incapaz. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a utilizar a un zurdo para ser juez? ¿Quién iba a pensar que Dios iba a utilizar al menor para ser juez? ¿Quién iba a pensar que Dios iba a utilizar a un extranjero con un padre pagano para salvarse él, a su familia y a un juez? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en esta mañana? Hermano, hermana, Dios nos utiliza a nosotros. Y nosotros a veces decimos, no puedo, yo no puedo. No soy capaz, soy incapaz. Acuérdense que Dios no nos llama, sí que utiliza nuestras capacidades, pero no nos llama por nuestras capacidades. Así como Samgar usó la aguijada, en esta mañana Dios nos quiere decir, ¿cuál es tu aguijada? Y si hacemos un poco de memoria, la sierva de Naamán, Dios utilizó una sierva para salvar a un general del ejército. ¿Quién iba a pensar que iba a utilizar a una sierva? Aquellos 4 amigos que llevaron al paralítico, que lo bajaron por un techo, a Moisés. Y en Moisés nos paramos un minuto. Cuando Dios llama a Moisés, tenía 80 años, cuando vuelve a libertar a Israel. 40 años pensó que era alguien, siendo el hijo de la hija del faraón. Dios lo lleva 40 años al desierto para mostrarle que no es nadie. Y después de 80 años es un instrumento útil para la gloria de Dios. Va la edad. ¿Qué es lo que te limita que Dios te use en su obra? ¿La edad? Moisés tenía 80 años. Y bien que puso sus excusas. ¿Quién soy yo? No tengo palabra. Se me traban. ¿Cómo voy a ir? Jeremías, cuando Dios lo llama, ¿qué excusa puso? Soy un niño. No hay edad, mi querido hermano. No hay edad, mi querida hermana, para servir al Señor. Dios nos quiere utilizar.
como Dios utilizó a Samgar. No importa tu pasado. A veces y generalmente los que ponemos las limitaciones para que Dios no nos utilice somos nosotros. No, yo no vengo de familia creyente. Samgar no tenía linaje, no era de ninguna tribu de Israel. Era un extranjero convertido. No, yo no tengo portabilidad de apellido evangélico. Hermano, Dios te quiere utilizar. No importa tu pasado, no importa tu edad. Fíjate Moisés a los 80, fíjate Jeremías, que era un niño. Dios te quiere utilizar. Ahora, dice que Dios, hay una frase que me encantó que dice, Dios no busca agentes capaces, sino que nos capacita. Dios nos capacita para hacerle instrumento útil en sus manos. Fíjense la guijada, un simple instrumento de arado. ¿Qué utilizó David? Buscó 5 piedras y de 5 piedras, una. O sea, no es el recurso que Dios te busca, ni la cantidad de recursos. Es lo que tengas en tu mano, puestos en el poder de Dios, es lo que te da victoria. No, pero yo no sé, yo no tengo. Mira, hermano y hermana, cuando nosotros ponemos limitaciones a nuestra vida, a nuestro servicio en la vida del Señor, hay una palabra que dice en la Biblia, cuando aquellos espías fueron a espiar la tierra prometida. ¿Se acuerdan, no? No podemos, son gigantes, no, es imposible. Irritó a Dios. Y cuando Moisés puso esas excusas, cuando Dios lo llamó, ¿se acuerdan cuál fue la última? ¿Qué le dijo Dios? Y Dios se enojó con Moisés. Dios no quiera que estemos enojándolo a Dios o irritándolos. Porque aquellos que ponemos las limitaciones en nuestra vida para que Dios nos utilice, somos nosotros. Dios te quiere usar, Dios me quiere usar. ¿Cuál es tu aguijada? A veces decimos, no tengo la Biblia Scofield. ¿Cuál es tu aguijada? Dios quiere utilizar con lo que tengas en tus manos. Y fíjense que en la época de Samgar, como hemos leído, el pueblo de Israel, decía el versículo 5, versículo 6, habían abandonado, se habían apartado y habían decaído. Samgar no se fijó lo que hacía el pueblo. Hermano, no te fijes lo que hace la iglesia. Hay hermanos que abandonan. No, esto no es para mí. Es muy difícil. Dios no me puede utilizar a mí. Hay hermanos que se apartan. Y hay hermanos que decaen. Samgar no se fijó en eso. Puso su fe en Dios. Y lo que tenía en su mano, como la vara de Moisés, como las piedras de David, en el poder de Dios, da victoria. ¿Qué estás esperando para servir a Dios? ¿Qué estamos esperando? No te fijes en los hermanos. No te fijes en los hermanos. Porque hay muchos tibios. Hay muchos que dicen, hay enemigo en mi camino, no voy a salir. Hay muchos que dicen, no lo sé usar. Hay muchos que dicen, esto no es para mí. Poné tu vista en el Señor. No te fijes en tu pasado, porque te está llamando Dios. No te fijes en tu edad. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuál es tu aguijada en esta mañana? Ponete delante del Señor y decí que Él te utilice como lo utilizó a Samgar. Y fíjense que la vida de David fue impresionante. Otra vez empieza David cuando mata al Goliat, ¿se acuerdan? Aquel Goliat eran de filisteo. ¿Qué significa el enemigo en mi vida? El enemigo es aquel que te quiere venir a robar las bendiciones que Dios ha puesto en tu corazón. Es aquel que te quiere decir, hacé como los demás. No, quédate tibio. Hacé como lo hacen los otros. Abandoná, decaé. Total, ¿qué vas a hacer con ese Nuevo Testamento chiquitito que tenés en la mano? ¿Qué vas a hacer con eso
eso no, tenés que buscar algo mejor. El Señor te quiere utilizar, hermano, te quiere utilizar, hermana. David era de 8 hijos el menor. David era el menor. Dios utiliza personas, y pónganse a pensar, impensadas, improbables, incapaces para el mundo, para hacer cosas importantes para su gloria, importantes para Él. Porque Dios no te llama por tus capacidades. Dios no te llama por tus capacidades. Señor, que el Señor utiliza aquello que tenés en tus manos cuando vos lo pones en las manos de Dios, para bendición tuya primeramente, y nosotros como iglesia. David era el menor. Y aquel enemigo, como el enemigo en este mundo, como aquel filisteo que es terrible, viene a robar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, las bendiciones que Dios ha puesto en mi vida. Viene a robar mi servicio, viene a robar mi fidelidad, viene a robar mi comunión. ¿Por qué? Porque pone en mi corazón miedo, porque pone en mi corazón debilidad, porque pone en mi corazón dualidad, tibieza, mediocridad. Y cuando yo permito que el enemigo me desarme como me desarmó, me voy a ir por otros senderos, voy a ir a abandonar y me voy a decaer. Dios quiere hombres como Samgar, hombres de fe. Y fíjense que David, siendo un muchacho, ¿qué le decían los demás? Saúl le dijo, eres un muchacho. No hay posibilidad de que ganes a los filisteos. Es improbable que ganes. ¿Qué le dijo el enemigo? Le tuvo por poco. A este rubio hermoso me traes contra mí. Le tuvo por poco. No fueron las piedras, sino fue el corazón de David, que con esa piedra en las manos de Dios, que dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y una piedra derribó a aquel gigante. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana, que podamos llegar ante Dios y aprender de esta vida, de la vida de Samgar. Un solo versículo en la Biblia, y fíjense que está dentro de los héroes de la fe, porque en Hebreos, ¿se acuerdan Hebreos? No aparece la palabra Samgar, no, pero aparece en forma implícita. Hebreos 11, que es aquellos que tuvieron fe, por la fe a Abel, por la fe a Enoc, por la fe a Abraham, como hemos visto hoy, por la fe a Isaac, por la fe a Jacob, Moisés. Pero dice, versículo 32, ¿y qué más digo? Dice el autor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Implícitamente está incluido Samgar en el listado de la fe. Un hombre de fe. Hermanos, en esta mañana Dios nos pide que pongamos lo que tenemos a sus pies. Que no le pongamos nosotros limitaciones a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No seamos tibios, no abandonemos, no decaigamos como hizo el pueblo de Israel. Miremos en Samgar, aquel hombre que no miró lo que hacían los demás, que tuvo fe en Dios, que no miró su pasado, un pasado de una familia pagana. No miró su presente, que había miedo en las calles, que había terror, que el pueblo desertaba, se iba, huía, tenía miedo. Él miraba a Dios con fe. No miró la edad. No importa que seas grande o que seas chico. No miró lo que tenía en su mano, sino que dijo, con fe, con esta aguijada voy a matar a 600 filisteos. No importa tu enemigo. No importa tu enemigo.
le tienes que hacer frente. Y en los filisteos habla mucho de la soberbia, habla mucho del orgullo. Cuando hablamos de los filisteos era aquel pueblo que miraba a los demás en forma inferior. Ellos eran los mejores, los más grandes, los gigantes, los que podían matar y destruir. Y en mi vida quizás a veces hay orgullo y el enemigo ese hay que matarlo. ¿Con qué? Con mis capacidades. Dios no te llama, no nos llama por nuestras capacidades. Dios nos capacita. Dios no me llama por mis recursos. No. Dios utiliza mis recursos cuando yo lo dejo utilizarlo a Él para su gloria. Que el Señor bendiga estos humildes pensamientos en esta mañana. Y vamos a incluir a nuestros listados de hombres a Samgar, aquel que puso su fe en Dios y con una aguijada pudo matar al enemigo. ¿Cuál es tu aguijada, hermano? ¿Será tu obra pequeña, que pues digas que es pequeña? No, es para la gloria de Dios y Él te está utilizando. ¿Cuál es tu aguijada? No, pero necesito la última computadora o el último programa o un soporte especial para poder hacer las reuniones. Dios no te utiliza por tus recursos, ni la cantidad de recursos. Vas a ver que eso que tengas en tus manos, puesto en las manos de Dios, va a ser en fruto para su gloria. Hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan unas buenas semanas y no nos olvidemos de un héroe más de la fe, el cual vamos a aprender, que se llama Samgar. Buen fin de semana.